Soy Percibite Salvatierra, estamos en el episodio dominical de Libertad bajo palabra. Tenemos el gran gusto de presentar esta noche al poeta uruguayo Rafael Courtoisí, con el que vamos a desarrollar muchas ideas acerca de la poesía en lengua castellana y por supuesto la poesía uruguaya y la propia poesía particular de Rafael Courtoisí, que no solamente es poeta, sino que es narrador, es ensayista. Sin embargo, la poesía atraviesa de alguna forma todo el vasto cuerpo de su obra literaria y sobre ello vamos a conversar esta noche. Bienvenido, Rafael. Adelante. Muchas gracias, buenas noches. Es una alegría estar conversando. Vamos a empezar por una curiosidad de Uruguay que siempre nos llama la atención, lo he conversado con otros autores o compatriotas, que es esta proximidad con poetas franco-uruguayos, ¿no? Que realmente dice, una vez dice Uruguay, no dice es un país pequeño, tiene una poesía, bueno, Ibarború, toda la gente, ¿no? Rey Reisic, pero aparece en el siglo XIX Lotramón, ¿no? Laforgue, súper bien, bueno, ya está más adelante. Y casualmente tú compartes, de alguna manera, alguna de estas condiciones, ¿no? Courtoisí, porque ha apellido más francés. A ver, coméntanos acerca de esta circunstancia tan peculiar. Por favor, adelante. Sí, el Uruguay, siendo un pequeño país en relación a América Latina, comparado con países de Europa en superficie, no es tan pequeño, pero está en una posición muy especial entre dos grandes, Argentina y Brasil, y tuvo una inmigración francesa en el siglo XIX, muy importante. Por supuesto que hay una enorme corriente de inmigración española e italiana, pero la cultura francesa de algún modo marcó lo que va entre el fin del siglo XIX y el inicio del siglo XX. De modo que alguien como Lautréamont, Isidore Ducas se llamaba, Isidore Ducas, elige un seudónimo que yo creo que es muy llamativo, porque, porque si bien nació en Francia, su lengua era el francés, elige un seudónimo que nos está indicando mucho. Lautréamont es el otro a Montevideo, el otro en Montevideo. Y eso hace que mucho tiempo después alguien como Neruda diga el montevideano, Lautréamont. Y también creo que fue Neruda que dijo, entre otros, no pudo no haber sido latinoamericano. Y esa doble negación significa, fue latinoamericano. Los cantos de Maldoror tienen que ver con un fin del siglo XIX en una ciudad de Montevideo sitiada, convulsionada por una guerra civil, y de algún modo esas imágenes malditistas, tremendas, que fueron de algún modo el ancestro del surrealismo, porque los surrealistas ya en el París del siglo XX eligen a Lautréamont como un abuelo. Yo creo que todos los poetas de América Latina lo podemos elegir como un abuelo literario, pero tiene que ver con ese inicio, una tradición de estar como muchos otros latinoamericanos entre dos lenguas, entre dos patrias, a veces entre más de dos. Y esa tradición creo que nos marcó mucho, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX. En Uruguay hay una impronta de la cultura francesa, pero de algún modo es el Lautréamont, que es el primero, el Lautréamont, después Laforgue, después Supervielle, nos están indicando algo que de pronto yo bromeo mucho a veces, hablando incluso con un embajador francés aquí en Uruguay, le decía, nosotros, el Uruguay, le dimos algunos de los mejores poetas a Francia. O dicho de otra manera, también con un poco de humor,
Algunos de los más importantes poetas franceses son uruguayos. Y eso que parece algo de humor tiene que ver porque Lautréamont, desde el seudónimo, asume una condición. Es el otro en Montevideo. Es alguien que asume también esa conflictividad, ese aluvión de imágenes que, que aparece en los cantos de Maldoror y que corresponde a una realidad muy latinoamericana. Es como un ahondamiento en la excentricidad o en un exotismo para lo que era en ese momento el medio europeo, ¿no? Estaba Sí, pensando en lo que hablaban los surrealistas, dice. A veces lo vinculan al surrealismo con el realismo mágico, ¿no? Lo de Lautréamont podría ser como un realismo mágico infernal, o más oscuro, ¿no? yo creo Sí. que es un realismo, es un realismo puro. Cuando uno piensa que a las puertas de una ciudad de Montevideo sitiada entre dos bandos de uruguayos, de orientales, como se dice aquí, llegaban de pronto, bueno, llegaban las carretas con las cabezas de los desgollados. Entonces, cuando uno piensa en eso, piensa en la Catedral de Montevideo, donde se enterraban cuerpos de algunos importantísimos prohombres, lo que debía ser en pleno verano, esos olores de esa ciudad sitiada, esa, esa fulguración infernal, era el realismo del siglo XIX, es la cultura bárbara que empezó a ceder en parte en el siglo XX ante lo que se llamó el disciplinamiento. Pero eso es común al resto de América Latina. Por eso, más allá de la broma, yo creo que el Lautréamont era muy uruguayo. Obviamente el Lafort era muy francés y tomando un poco a Supervielle era mucho más próximo en tiempo y en sensibilidad. La familia Supervielle tuvo que ver con el descubrimiento de un gran literato y con el apoyo a un gran narrador que es Felisberto Hernández. Pero, pero bueno, yo pienso, hoy mencionaste a Juana Ibarburu. Juana Ibarburu empezó a firmar sus poemas como Juanita Fernández. El nombre de ella había nacido en una localidad fronteriza, en Melo. Se casó tempranamente con un capitán del ejército que tenía nombre francés porque era muy común, eran hijos de una inmigración temprana, que era Ibarburu. Y ella tomó, primero empezó a firmar Janet Divar, un nombre que obviamente es un seudónimo, pero después asumió su Juana de Ibarburu. De modo que de algún modo ahí también está esa tradición. En lo que a mí respecta, bueno, yo lo que siento es que de algún modo tener un nombre de origen francés, pero con tantas vocales, ¿no? Porque yo daría mucho por llamarme Ducasse o por llamarme Bertrand, es decir, tener un nombre un poco más pronunciable para Latinoamérica. Pero también eso fue un desafío cuando uno asume esa, esa multiplicidad de tradiciones. Yo siento, obviamente, yo me siento, dije hoy, este, Ramón es nuestro abuelo no solo surrealista, es nuestro abuelo poético latinoamericano, pero me siento también cercano a poetas que ojalá hubieran nacido en Uruguay o vivido en Uruguay, como Rimbaud, Arthur Rimbaud. Pero es el propio Rimbaud el que se fue de Francia porque la vida estaba en otra parte. Entonces, siglo XIX, siglo XX y ya en este siglo XXI, vivimos también una simultaneidad y un mundo que de pronto la gran metáfora es la de la aldea global, donde muchas tradiciones son parte de la tradición propia de donde uno viene, la multiplicidad. Sí. Ya a partir de las vanguardias del modernismo en adelante, quedan abiertas todas esas puertas y ahora con las tecnologías sería pues muy limitado que alguien se restrinja a seguir solamente una tradición.
claro que cada quien está en su derecho de hacer la poesía que quiera, pero teniendo todo el conocimiento del mundo al alcance de un clic, me gustaría leer un fragmento de un texto de Eduardo Moga, casualmente el que te vincula con estos tres autores que hemos mencionado. Luego vamos a hablar de Ramón Otramón, porque me parece muy interesante que justo menciones a ellos. Es famosa esa cita de Bolaño que dice que ellos son los poetas adolescentes por excelencia, ¿no? Que es como si fuera el camino de la poesía más pura. Vamos a llegar a ello luego de esto. A ver, escúchame y me dices si coincides o quieres anotar algo, ¿no? Courtoisí es posmoderno, dice, y comparte con Lafort el simbolismo irónico y la mezcla de registros. Con Supervielle, el maridaje de exactitud y alucinación. Están las paradojas, ¿no? Y con Lautréamont, el uso del poema en prosa y la fluvialidad matemática. ¿Qué tal? ¿Qué te Sí, parece Eduardo ese apunte? Moga, sí, coincido y es un honor que haya dicho eso. Eduardo Moga es un crítico y poeta español muy importante que conoce esas tradiciones y esas individualidades. Yo siento una enorme afinidad por el poema torrencial en prosa, pero también está, yo creo que eso es condición de prácticamente todos los poetas latinoamericanos contemporáneos. Hay algo alucinado. Yo creo que, por supuesto, uno puede en Latinoamérica encontrar poetas de la razón, de la racionalidad, pero son los menos. A veces la razón se ilumina con la alucinación. Entonces, coincido sí con el juicio de Eduardo Moga, es un honor, pero sobre todo te cuento, Percy, es una enorme responsabilidad, porque de algún modo cuando te vinculan en un marco con estos grandes nombres, uno tiene que dar su razón y justificar, y creo que ese desafío es bueno porque cada uno de esos nombres y de esos poetas, donde incluyo a Juana Ibarburu, porque asumió el nombre de su marido y asumió su tradición francesa. Yo creo que en ese juicio también hay otra clave, que es la llamada posmodernidad, o también le podemos llamar modernidad líquida. Yo creo que pertenezco a un grupo de poetas, de escritores, que nacen a la creación, a la difusión, en un momento donde esa solidez racional de la modernidad empieza a cambiar, empieza a mutar, empieza a ser más líquida, empiezan a coexistir distintos horizontes. Entonces está de pronto la precisión hasta matemática, pero está la amplitud del poema en prosa, y creo que somos los que pasamos del siglo XX al siglo XXI y somos habitantes de este nuevo milenio. Estamos de algún modo condicionados y bajo la luz estroboscópica, a veces psicodélica, de la alucinación. Así que sí, de acuerdo con ese. ¿Quiénes te parecen los primeros poetas latinoamericanos que inciden en estas características tan amplias de poseer en sus registros tal diversidad? No sé, a ver, porque claro, tu generación viene más o menos de los 70, mediados del 70 en adelante, ¿no? Tú de hecho publicas en 79, 78, creo, con 19 años tu primer poemario. Eh, entonces, ¿en quiénes piensas, por ejemplo, en este momento? Que se te vengan a la memoria. Del modo más subjetivo, ¿no? Sí, No, sí, no estamos sí. en un seminario de literatura, ¿no? Por No, ejemplo, a ver, no, un claro, dos, tres. sí. Dejando de lado los andamiajes académicos, yo personalmente fui de algún modo tocado profundamente en una edad muy temprana por Vallejo. Es inevitable nombrar a Vallejo. Y cuando digo es inevitable, no tiene que ver con que estemos hablando con Radio Miraflores y con... No Vallejo le es tiras la onda al país. tan latinoamericano, pero tan universal.
Hace poco leí en una de las redes sociales un planteo de Blanca Varela sobre que de pronto cuando uno lee muy tempranamente a Vallejo es como estar demasiado cerca de un extraño sol, un sol con oscuridad pero Vallejo está en la lista. Lo que ocurre es que Latinoamérica es tan vasta, tan controvertida, tan diferente. Uno tiene esos dos grandes poetas que parecen columnas vertebrales, que son por un lado Vallejo, que es el hueso, la médula, lo descarnado, pero a la vez pleno de humanidad, y por otro a Neruda con todo su, primero barroquismo, después voluptuosidad, hedonismo, pero cuando uno empieza la cuenta, te digo, hoy hablamos de la tradición francesa, pienso, una de las primeras y claras vanguardias latinoamericanas es el creacionismo de Huidobro, Vicente Huidobro, el chileno. Entonces, yo te daría esos nombres. Y Huidobro lo menciono también porque sí, la cultura francesa fue importantísima en él, pero después fue lo universal. A su vez, Huidobro había sido influido al igual que Borges, es algo que no se suele decir explícitamente, por una de las vanguardias de menos prensa del siglo XX, que es el ultraísmo. El español Rafael Cansino Sassens influyó mucho en Vicente Huidobro e influyó mucho en Borges, Jorge Luis Borges, Como el maestro de Borges, ¿no? el maestro de Se Borges. reunían ahí en España, en la Peña de él, antes que en la Cuando, de Gómez de la Serna, ¿no? En esa cuando época estaba vivía, Cancinos y Gómez de la Serna. exactamente, Cansino Sassens y su ultraísmo tocaron un juego en Borges al punto que, bueno, libros que yo admiro como Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente, Cuadernos de Madrid, de algún modo son ultraístas, pero por otro lado tenemos a ese Vicente Huidobro, y entonces Latinoamérica es el continente de la diversidad, de la confluencia, de la heterogeneidad. Y esos poetas son fundamentales, aún para, no digo dejarlos atrás, sino para proponer otra cosa en la década de los 70, en la década de los 80 del siglo XX. Porque en esas décadas, de algún modo termina la modernidad como era. Es decir, cuando digo termina la modernidad, eh, hay un teórico que es Francis Fukuyama que de algún modo plantea se acabó la historia y tal, y un poco se equivoca, pero profetiza el fin de una era. Y yo creo que entre los 70, 80, un poco más, termina esa era del positivismo, de la racionalidad, donde estos poetas habían surgido con su alucinación. Pero empieza otra cosa, empieza esa posmodernidad que de algún modo se continúa en este presente de modernidad líquida o de posmodernidad, en este presente de aldea global. Hay una expresión de McLuhan que es Global Village. Yo creo que en el día de hoy, teniendo 30 años, 40 años, 50 o 60, somos de algún modo la promoción de la aldea global. Fíjate, estamos hablando, hace poco hablaste con Víctor Gómez, con Rodolfo Hasler, estás hablando instantáneamente como si estuviéramos en Lima tomándonos un café cara a cara. Entonces somos los habitantes de esta aldea global y al mismo tiempo de pronto hay enormes separaciones, es decir, estamos contigo, tú y yo hablando frente a frente y hablando de la poesía. eh, y de pronto, gente que está muy cerca de nosotros, está en otro mundo. Hay una zona paradójica de esa aldea global. Y a eso yo creo que, bueno, la poesía le busca respuestas. Y somos conscientes de todo eso en simultáneo. De repente acá a 2 cuadras están habiendo asesinatos, están los sicarios, está habiendo una infinidad de cosas tremendas, horribles,
y nosotros estamos hablando de poesía. Pero la poesía también de alguna manera luego puede dar testimonio de estas cosas, ¿no? No es como en el siglo XIX o antes que se pensaba que la poesía solamente tenía que tratar de, como dice Parra, ¿no? De damas recortadas frente al ocaso, al crepúsculo. Aunque toda la época hubo poetas que tenían una presencia en zonas más oscuras, ¿no? Estábamos hablando de los Tramón, los poetas como Villon, en tantos otros. No quería dejar pasar eso que tú comentas de Fukuyama, de lo del fin de la historia, que viene de las ideas casualmente también de un ruso exiliado en Francia que trabajó para el servicio francés, ¿no? Que era Alexandre Coget, pero ambos tenían unos propósitos políticos, o sea, políticos hasta subalternos en su interpretación de la realidad, ¿no? No era como una interpretación puramente académica, había una tendencia y bueno, fallaron por ahí. Ahora, en todo caso, lo que hablábamos de los poetas que mencionaste, y decía, claro, está Vallejo, Huidobro, pero tengo la sensación que el que es más extremo en la cuestión de los registros, naturalmente es Neruda, ¿no? Porque pasar de las odas elementales al canto general, les implica pues que hay un abismo de todo el tipo, ¿no? Aunque luego uno puede preferir otras cosas, ¿no? Yo te diría, a mí Pablo de Roca me llama mucho más la atención, pero ahí están. Y es curioso que tú menciones estos tres autores que fueron cercanos en el tiempo, porque si preguntamos a poetas incluso de 20 años o de 30, y en fin, y gente mayor, que estén vivos ahora, pueden identificarlos como parte de una tradición que abarca Latinoamérica, ¿no? Podría agregarse Octavio Paz de repente, todo lo demás. Pero los poetas anteriores a ellos es como que ya han desaparecido, ¿no? Por ejemplo, el rey Reisic, ¿quién que diga, oye, la danza de las esfinges, o que digas Chocano acá en el Perú, uff, que la gente lo agarra como si cualquiera pudiese tener ese dominio formal y ese oído que tenía el tipo. O Rubén Darío, ¿qué ha pasado con esta gente? Que es que la poesía se ha establecido que tiene un plazo de caducidad, o la gente cada vez lee peor. ¿Cómo interpretas este soslayamiento de poetas que eran muy importantes en su época? ¿No? No sucede así con Whitman, ¿no? Que a Whitman lo toman hasta el momento siempre como un referente que más o menos compartía una coordenada temporal con los autores que estamos mencionando. ¿Qué piensas al respecto, Rafael? Son fundamentales y sin duda que Rubén Darío tenía sin saberlo o sabiéndolo, porque él ignoraba muchas cosas, pero parecía saberlas. Es un poeta de vocación universal, hablando del francés, no aprendió tan tempranamente francés, pero después con su oído absoluto musical, tomó los ritmos y tomó la cadencia y fue el primero que esta es una imagen que me gusta, devolvió a Europa las carabelas, pero eran carabelas latinoamericanas repletas de versos, y no solo a España, en donde influyó muchísimo. La generación del 27 fue absolutamente marcada por el modernismo y por Rubén Darío, sino también en Francia, es decir, de algún modo un desafío, aunque por ahí se cuenta que cuando conoce a Valéry, estaba más borracho que él y bueno, no se pudieron conocer tanto como hubieran querido. Pero sin duda que Darío tampoco sale de la nada, dice, hay una vieja locución latina que dice, ni ilex ni hilo, de la nada nada sale. El modernismo es un fenómeno latinoamericano que fue capitaneado incluso involuntariamente por la genialidad de Darío. Pero antes, en un José Martí, hay una zona romántica, de un romanticismo que venía de España, y hay una zona, podríamos llamarle premodernista, de algún modo está anunciando esa enorme eclosión que viene con Darío. Ahora, ahí también uno mira en Latinoamérica y se asombra. Tú nombraste en Uruguay Herrera Reisig. Yo creo que Julio Herrera Reisig es una maravilla que no hay que saltearse. Yo no la mencioné hoy, pero pertenece hace 900. En Colombia
bueno, José Asunción Silva, Santos Chocano, y empezás a ver, y entonces hay una playa de figuras. Ahora, no hay fecha de caducidad, de ellos salimos y de ellos salieron estos otros que yo mencioné antes. Para mí está plena la presencia. Darío es una emoción y es una razón poética que sigue vigente. No se hubieran podido construir las poéticas latinoamericanas si antes Darío, queriéndolo o no queriéndolo, hubiera devuelto, como devolvió a Europa con creces, una herencia poética absolutamente de aluvión latinoamericana, que era capaz de tomar las leyendas vernáculas, las mitologías nativas, aborígenes, y juntarlas con mitologías europeas, con una enorme capacidad y sentido del oído. Es decir, yo mencioné hoy a Huidobro, mencioné a Neruda, que sin duda es el más variado en registros, tú agregaste a Pablo de Roca, pero no hubiera sido posible sin estos pioneros que están en el filo del 900. Ahora, no hay caducidad, están presentes. Lo que ocurre a veces es que probablemente en esta era de redes de comunicación, de plataformas digitales, redes sociales, hay cierta pereza para, para releer y para volver a estos pioneros que además consolidaron una voz latinoamericana. Tú mencionas a Santos Chocanos, le agregamos a Rey Sí, le agregamos a José Asunción Silva y sus nocturnos. Son fundacionales. Además, Darío es una figura que, bueno, es nicaragüense, indio chorotega o nagrandano, descendiente, y sin embargo, bueno, estuvo en América Latina y fue en América Latina, en Chile, estuvo en Uruguay, donde de algún modo cosechó también un espíritu aluvional, heterodoxo. Lo que pasa es que hay cierta pereza por la lectura de esos nombres. Herrera y Rexí, tú lo decías con Santos Chocano, estoy totalmente de acuerdo. Con Herrera y Rexí hay una cierta dificultad para leerlo, pero a la vez Herrera y Rexí es una fuente enorme para este otro inicio de otro siglo, de otro milenio. Entonces, nos podemos alimentar en ellos. El más conocido, el más referencial es Darío, pero yo creo que leyendo a Herrera, leyendo a Santos Chocano, incluso a Asunción Silva, o a las mujeres, no hemos mencionado mujeres hasta ahora, salvo Juana, que es de la década del 30, pero en el 900 uruguayo está, por ejemplo, Delmira Agustini, una gran poeta que Darío saludó en un prólogo que yo sospecho de ese prólogo, se admiraba tanto su poesía o la admiraba a ella como mujer, las dos cosas son muy válidas. Y otra figura uruguaya que es fundamental mencionar es María Eugenia Baferreira. Son como dos caras de una misma moneda, que es la mujer ejerciendo eso que de algún modo le fue otorgado, es decir, el género lírico en América Latina se dejó, digamos, se dejó su modo de decir, se dejó que las mujeres lo asimilaran, las mujeres lo asimilaron y lo trabajaron tanto en términos de un discurso, decía Michel Foucault, no hay poder fuera del discurso, que el primer premio Nobel latinoamericano es una mujer, la chilena Claro. Gabriela Mistral. Que estaba de candidata también casualmente Juana de Ibarburu, ¿no? Pero era por las circunstancias de los premios, con el tema ya que tiene su premio, pero también eso tiene bemoles lo del Nobel de Gabriela Mistral, sin embargo, bueno, enhorabuena para Latinoamérica. Te quería comentar, y tú ves, por ejemplo, estas autoras, entre estas autoras y Marosa Di Giorgio, por ejemplo, que es muy famosa en los últimos tiempos, que tiene un nombre ambiciosa, tú ves que hay una proximidad, realmente habrá una progresión. Sí, Marosa de algún modo es otra de las nietas, quiéralo ella o no, la conocí mucho a Marosa,
de Isidore Ducas, del Conde de Lautrec. Poema en prosa, malditismo. Probablemente sea menos maldita por cuanto hay una sensación de integración con el ambiente, la guerra de las chacras, los frutales, el sexo en un árbol, el lobizón que se aparece. Incluso Marosa va haciendo una migración del poema en prosa hacia la narrativa, es decir, un poema que empieza a ser narrativo, pero es una heredera del Lautréamont de algún modo y de otras tradiciones. Marosa crea un mundo propio, un mundo muy extremadamente alucinado, y es una cultura para mí admirable del poema en prosa. Probablemente la figura de Marosa sea muy singular, muy sui generis en América Latina. Es una figura además que está acá en Uruguay, una generación muy importante que, bueno, se difundió al mundo, que es la generación del 45, se llama así, pero ahí estaba, por ejemplo, Idea Vilariño, Amanda Berenguer, bueno, Ida Vitale, que con sus 100 años anda. Ahora, Mario Benedetti perteneció a esa generación. Sin embargo, Marosa es un poco más joven, es decir, no es exacto, no es del 45, es un poco después, tampoco del 60. Pero Marosa es una adelantada en Uruguay, Marosa Di Giorgio. Y es también, voy a aprovechar y agregar, es una poeta performática. Mucho antes que aparecieran las redes sociales, ella intuyó la gestualidad, la importancia de incorporar la gestualidad a su obra poética. Uno puede enfrentarse solo a sus textos, pero también, y los invito a los amigos, vean videos. Y entonces Marosa fue una gran performer, alguien que interpretó algo que hoy en las redes sociales es moneda corriente, que es otra dimensión del poema, no es solo el texto. Me parece muy valioso el modo tan respetuoso con que te expresas de todos estos autores, porque realmente he visto una tira de gente muy insolente que habla pues, de estos autores del modernismo como si fuera que cualquiera se siente a escribir y le salen esa clase de poemas, ¿no? Quizás sea porque se ha perdido realmente entre los poetas, digamos, lo más entusiasta, ¿no? Porque ahora también como que casi todo el mundo dice, saca un libro y dice, son poetas. Este rigor por realmente poder apreciar esas formas clásicas, ¿no? Aunque yo a veces tiendo a leerlo a Herrera y Reisig de largo nomás, sin ceñirme tanto al quebrantamiento de sus versos. Así lo leo, lo disfruto más, por ejemplo. Pero los otros que trabajaban en formas medidas y todo lo demás son inmensamente apreciables. Creo que incluso mucho del rigor que exige la poesía podría frecuentarse con mucha intensidad y detalle en las obras de todos ellos, sobre todo en los que son anteriores a las vanguardias del siglo XX que estábamos mencionando. Ahora que hablábamos de tantos poetas, y dado que se ha señalado como una de tus características esta multiplicidad de registros, esta multiplicidad de voces, creo que podríamos hablar de la antología inventada, ese libro tuyo que consta como un proyecto en el que vas trabajando con heterónimos y te apropias incluso de otros autores. Cuéntanos acerca del proceso de este libro, su posición dentro de tu propia obra. Adelante, Rafael. Sí, la antología inventada es de algún modo una culminación es un proyecto poético, no es solo un libro de poesía. Bueno, yo trato de verlo como un proyecto poético y ofrecerlo así. Es una diversidad de voces que algunas son absolutamente inventadas. En esa antología aparecen autores que nunca existieron. Ahora, a la vez, ¿cómo se apropia uno? Yo reivindico la falta de respeto en el sentido, el humor, la distancia crítica que da la sonrisa, pero siempre y cuando de algún modo haya ironía, haya entre la ironía, el simulacro, la intertextualidad. Entonces, en la antología inventada aparecen poetas chinos inventados por mí,
que nunca existieron, pero sí existen de algún modo en ese plano de ser que les da plantear nombre y circunstancia. Y Por aparecen, multiverso. sí, y aparecen otros que, bueno, uno hubiera querido conocer, que le pedí prestada la voz, porque aparece desde un poema supuestamente inédito, Rubén Darío, pero que le dicta a una medium 100 años después de su muerte. Aparece Alfonsina Storni, que no la nombramos, pero es otra de las grandes mujeres, con Claro, una, claro. con una gran ironía. Aparecen, bueno, aparece una traducción supuesta de Sartre, si aparecen figuras que no son poetas, Sartre, Kafka. La idea era hacer eh, plantear un proyecto con la intertextualidad o polifonía, así le llamó Bakhtin hace mucho, polifonía. Intertextualidad es un concepto más reciente, del 75, de Cristeva, pero digamos, la pluralidad de voces, homenajeando poetas que admiro, que me formaron, inventando otros y a su vez haciéndolos comparecer en una zona, si se quiere, de ficción poética, de ficción en el sentido narrativo, porque, por ejemplo, también aparece un supuesto poema de Donald Trump hallado en los archivos de la CIA, o aparece, mira, ahora que estamos de algún modo en Perú, aunque sea virtualmente, hace mucho en el siglo pasado, en el siglo XX, en la Universidad de Lima, se hizo un encuentro con muchas figuras, un encuentro poético. Yo era un jovenzuelo, 30 y tantos años, y me encontré con un hombre que yo admiraba mucho, un poeta, que era Roberto Juarros, el argentino Roberto Juarros. Y bueno, fue el día de la inauguración de un discurso, habló esplendente. A medida que pasaban los días se iba como debilitando, y después otro día lo vi otra vez esplendente. Me dice, no, mire, Curto, así, me dice Juarros, usted me ve así, ahora, yo me estoy haciendo diálisis y cuando termine el congreso, aquí en Lima, voy a mandarme, él decía así, la patriada quería decir la aventura, como la epopeya, de irme a Machu Picchu. Usted no me acompaña, y finalmente sí lo acompañé. Y entonces, como un homenaje de algún modo a Juarros, aparece no la voz de Juarros, sino del gran maestro de Juarros, que es Antonio Porcia. El libro Antología Inventada no solo son poemas de esas supuestas voces grandes, sino también aparecen las circunstancias que aparecieron en esos poemas, en manuscritos, en librerías de anticuario, o como en ese caso, bueno, hay como una ficción de que Juarros me habría entregado a originales de Antonio Porcia. En otros casos son totalmente inventados. La idea es también pedir esas voces prestadas. Hoy al inicio te dije, Percy, de la nada sale. Uno de algún modo tiene que reconocer sus orígenes. Los poetas que, que le, que le ayudaron a ver, a alucinar, a considerar y discernir, y aquellos que uno hubiera querido leer y de pronto tiene que inventar. Claro, un procedimiento que hacía Borges a menudo, ¿no? Sí, inclusive se hacía pues la famosa crítica de libros que no existían, inventaba Hay, gente que estaba reescribiendo libros clásicos. hay muchos Aparte de antecedentes. Borges, eso te iba a decir, aparte de Borges, por ejemplo, ¿qué otros autores han practicado este Hay entramado muchos literario? antecedentes. Borges, para muchos de nosotros, es el más cercano, pero hay autores. Stanislav Lem es un autor ruso que tiene un hermosísimo libro que se llama, es de prosa, pero se llama Vacío Perfecto. Y cada uno de los capítulos es la reseña de un libro inexistente, salvo una reseña que es la reseña de Vacío Perfecto. Evidentemente, eh,
es de algún modo otro antecedente. Ítalo Calvino también lo hizo, basándose en parte en Borges. Pero Octavio Paz hace algo muy interesante con Quevedo y uno de sus más célebres sonetos en Homenaje y Profanaciones. Quiere decir que la historia, la literatura es una historia también de simulacros y posturas, homenajes y faltas de respeto. El libro de Stanislav Lem a mí me parece muy lúcido, pero lo han hecho muchos escritores de distintos modos. De pronto no se había hecho en poesía, salvo en los casos de Borges. Borges tiene un libro que se llama Museo, y entonces va pergeñando diversos autores. Yo siempre digo que uno de los mejores cuentos de Howard Phillips Lovecraft, el escritor latinoamericano, en realidad no lo escribió él, sino que lo escribió Borges, se llama There Are More Things, hay más cosas. Y Borges hace como un homenaje hiperbólico, porque exagera, lo parodia, y en realidad es un cuento perfecto. Yo creo que Lovecraft estaría contentísimo leyendo ese cuento que Borges firmó con el nombre de Lovecraft. Así que hay Oye, muchos. pero me recibo el Octavio Paz mismo también. Cervantes, te digo, pero el mismo Cervantes parte de un supuesto manuscrito, ¿no? De Silla Ben Berengeli para hacer Quijote. Entonces, está prácticamente en el núcleo de la literatura en lengua castellana, no tan exteriorizado a primera vista, pero como dices, vamos rastreando, realmente no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Sin Como tú dices, sí, duda. lex nihilo presentil, novi subsole, también, que es el Evangelio, que no me acuerdo así de la Biblia. Ahora, es curioso que hayas hablado de Stanislav Lem, tú eres el autor de la famosa Solaris, ahora hablas de Lovecraft, llevas al ámbito del terror, entonces ya hay una amplitud mucho mayor de la que estábamos abordando solamente del ámbito de la poesía, ¿no? Que a veces parece que la poesía solamente se nutre de poetas o de poemas, de obras poéticas, y de, digamos, formas narrativas más sencillas, asequibles, porque te has ido por los caminos ahorita de cosas que en el tiempo de la vanguardia eran más o menos marginales, ¿no? Porque tú recuerdas que Lovecraft y toda la otra mancha que había, el que escribe, ¿cómo se llama este hombre? Pero habían otros con el que escribe Conan, ¿no? Ujú. Eh, trabajaban publicaban en revistas que eran pulps, ¿no? O sea, como Weird Tales, cosas que costaban dos centavos, y poco a poco eso que era muy, casi marginal, se fue pues empoderando, entronizando, ahora son autores canónicos, ¿no? Es Sí, interesante. sí, y lo interesante, a veces esos autores, el pulp y la ficción, digamos, la narrativa eh, popular, porque era pulp y era pop, además era muy popular. Yo creo que es una gran fuente. A veces, hoy por ejemplo, me decías los nombres, y a mí, bueno, un poco por vicios de profesor fui a esos grandes nombres latinoamericanos. Pero hay otros que vienen mira, es extraordinario como alguien como Bradbury ha influido en Latinoamérica, viniendo de la llamada ciencia ficción. Pero en mi caso en particular, yo creo que también yo he bebido mucho de prosistas, de narradores, y eso ha alimentado la poesía. Pienso que hay nombres estupendos en la literatura latinoamericana que uno no pondría como poetas en una antología, y sin embargo son discursos poéticos. Juan Rulfo, el mexicano Juan Rulfo, bien mirado, escribe poesía. Digamos, por supuesto, hay un tiempo ficcional, hay personajes, pero el tratamiento del lenguaje, la rigurosidad, la obsesión, lo alucinado de Pedro Páramo es poesía. Y en otro extremo, bueno, hoy yo mencioné a Lovecraft, pero podemos mencionar a todos esos autores de pulp, autores populares que hoy están pasando a lo canónico, de los cuales uno se alimenta y se alimentó y
Yo sigo leyendo en forma omnívora a todos esos autores. Tienen mucho sentido de la poesía en su imaginación desbordante. Ahorita recordé al que quise mencionar de esta camada de Lovecraft y Howard, el que escribe Sotik, que me parece una joya narrativa, poética, parece lo tramón por otros caminos y es Sí, impresionante, ¿no? Es Clark Ashton Smith. Y uno dice, Clark sí, Ashton Smith, está Faulkner, está Hemingway, está, ¿no? Toda esta gente, pero estos hombres estaban allí, por otros lados, no en el núcleo de las grandes editoriales, ni viviendo quizás en Europa como hacían todos los demás, ¿no? Pero el paso del tiempo pone a cada uno donde tiene que estar. Y a mí me parecen autores imprescindibles, ¿no? Todos ellos. de acuerdo. Muy bien, Rafael. Aparte de estos temas, tú has participado en numerosos concursos con gran provecho. Incluso participaste en un COPE internacional que se organizó, por supuesto, en Perú, creo que es el año 2011, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Luego has ganado el premio Casa de las Américas, que no es el cubano, sino el peninsular, ¿no? Y otros premios. Cuéntanos acerca de este otro segmento de tu vida, que es el de estos galardones, incluso el de esta participación en ellos, ¿no? ¿Cómo te fuiste entrometiendo en todo este asunto? Yo creo que los premios literarios son, con toda la buena prensa y mala prensa que tiene, cuando digo mala prensa es porque, bueno, a veces se dice, están arreglados o tal y tal y tal. Yo creo que antes que nada, y sí, a veces están, sin duda, pero a veces uno descubre elementos tiene sorpresas estupendas. Cuando uno envía, en la época que se enviaban los originales tipografiados o hechos por computadora, pero impresos, eh, los originales en papel, y lo mandás a 10.000 kilómetros, sin conocer a nadie, a un concurso que incluso dicen, no, eso no te lo va, y lo obtenés, tenés la sorpresa de que un concurso siempre, aún potencialmente, es un camino. Los concursos, ahora que se manda por mail, por plataforma, son un camino que está abierto y que tiene que ver un poco con el azar, pero también es representativo en parte de ciertas zonas de la cultura y su legitimación. Hay escritores que nunca van a enviar un concurso y de pronto no lo pueden hacer también por la singularidad de un proyecto que no admite ese camino. Pero son caminos que están abiertos y que hay que explorar. Yo creo que, por ejemplo, bueno, tú mencionabas hoy el premio COPE, es una enorme sorpresa poder ser distinguido en un premio como ese. Y por otro lado, bueno, hay premios, como dijiste tú, peninsulares en España. Toda esa suma, a uno lo que le da es una posibilidad de camino abierto de publicación, pero también es un camino de humildad, porque todo el mundo te va a contar, Percy, cuando obtiene un premio, lo va a poner en el currículum. Nadie te va a contar cuando no lo obtiene, o cuando, Claro. o cuando queda. Pero eso es parte de esta aldea global donde uno, bueno, puede estar presente en México, en España o en otros países latinoamericanos a través de un poemario. Yo creo que es solo un camino, no es apto para todos, yo creo que es es un gran desafío para los CEOs, porque, a ver, en un concurso donde intervienen 1.000 originales, hay uno que festeja y 999 que lloran y sienten su desplazamiento. La gran lección, me parece, de este mundo instantáneo, de aparente instantaneidad, son caminos. Y son caminos tan buenos como la edición,
la búsqueda de legitimación en otros ámbitos. Ahora, mirá qué interesante, en este 2023, los, digamos, sistemas críticos de legitimación, como los habíamos conocido en la década del 70, 80, 90 del siglo pasado, cuando había prensa, no han desaparecido, es decir, no hay críticos que reciban tu libro, salvo excepciones en cada capital, en cada país, pero han desaparecido los medios de legitimación. Por supuesto está el sistema universitario, pero eso a veces legitima, pero casi nunca difunde. El sistema universitario recibe lo que de algún modo trascendió y lo critica, lo aborda, lo desmenuza. Entonces, de algún modo, los concursos, entre otras vías, son caminos a explorar. Porque en definitiva, hay un escritor uruguayo que yo admiro muchísimo y que me ha marcado también, que lo puedo mencionar como cercano, que es Juan Carlos Sonetti. Él decía, yo escribo para mí, es mi vicio, mi condena, mi salvación. Y prácticamente te van a entender que no le importaba el lector, que era, y probablemente Nonetti fuera cierto. Yo creo firmemente que uno escribe para comunicar. Y entonces los concursos son un camino abierto. Hay muchos otros. Incluso no me parece para nada mal el uso de las redes sociales, es decir, la posibilidad casi instantánea de publicar. Te da vértigo porque, como decías hoy, de pronto todos creemos que somos poetas. Hay un texto hermosísimo de Gabriela Mistral que dice, todas íbamos a ser reinas. Y en el fin del siglo XX y en este inicio del XXI, todas nos creemos que vamos a ser reinas. El gran tema es construir un proyecto y echar mano a lo que uno dignamente, sin contradecir su propia ética, puede caminar, puede andar. Te comentaba esto porque no sé si para ti implique una paradoja, pero digamos, viendo así, grosso modo, ¿no? Tu propio ejercicio del sentido del humor, de la ironía, del desenfado, y luego vemos, digamos, todo este acopio que no estoy viendo acá ahora mismo en la red, son un montón de premios, ¿no? E incluso tu inclusión hace 10 años en la Academia de la Lengua, ¿no? En Uruguay. Entonces digo, hay como dos courtoisies, ¿no? Solamente por mencionar a dos, porque en tu poesía se ve que son más, pero está el que trabaja este ámbito del desenfado, el humor, y como que no se toma en serio, ¿no? O sea, de alguna manera, el mundo, las instituciones, por los propios textos, ¿no? Independientemente de tu pensamiento, ¿no? Y luego estas otras formas, digamos, más clásicas de tener una participación o incluso una preeminencia, ¿no? En el ámbito literario. Esto ya para que nos comentes acerca también de tu inclusión en la academia, cómo va con ese trabajo. Tienes 10 años, ya prácticamente cumples este 10 año años. académico, ¿no es cierto? 10 años de formar parte de la Corporación Academia Nacional de las Letras en Uruguay y ser correspondiente de la española. Ahora, lo académico tiene como dos grandes vertientes. Hay una vertiente que es la academia universitaria. Yo tuve la suerte y también, bueno, trabajé para eso. Fui profesor acá en Uruguay y he sido profesor invitado en diversas universidades. Hay un ámbito, un marco académico universitario que también implica cierto gesto a veces adulto o específico desde el punto de vista de la disciplina. Y de algún modo pertenecer a una academia, la gente a veces se imagina que tanto en la academia española como en la academia peruana, como en la academia, somos una serie de ancianos geriátricos que tomamos temblorosamente un té, un café. Y puede ser que esa imagen sea parte de una realidad. Pero
Pero las academias han debido ayornarse, y cuando digo esto, digo tanto las universitarias como el sistema de academias latinoamericanas de la lengua y la propia Academia Española, porque si no pasa por encima el tren, no de la historia, el tren de la historia no sé por dónde pasa, el tren del tiempo. Fíjate que la academia dice cosas como fulge, limpia y da esplendor. Ese es uno de los eslóganes de la academia hace decenas de años, y parece un eslogan de un detergente. Bueno, la academia ya no es que da esplendor y limpia el idioma y lo protege. Lo que hace es un trabajo social con este patrimonio colectivo que es el idioma. Ahora, tanto en el ámbito de academia universitaria como en el ámbito de ser académico del país de uno y correspondiente de otro, es un enorme honor, pero es un honor que la única manera de tomarlo en serio es con una sonrisa, con un poco de humor. Yo creo que también los sistemas universitarios en humanidades, y ya no hablo solo de los estudios literarios, hablo de los estudios cultural studies, como le dicen en Estados Unidos, los estudios culturales, los gender studies. Si uno no lo toma con un poco digamos, de sonrisa, corremos el riesgo del infarto de la solemnidad. Entonces, a mí me hizo gracia cuando dijiste dos cortas. En realidad es el mismo, porque yo no podría ser parte ni de la academia universitaria ni de la otra, si no tratara de poner humor. Ojo, humor no es irresponsabilidad. Yo creo que el humor, y de veras lo digo en otros ámbitos también, es un ingrediente esencial, es una forma de la inteligencia espontánea, de adaptabilidad para este mundo que vivimos. No quiere decir con eso que se tomen en solfa, en forma, digamos, de ignorar. Hoy, cuando tú me hablabas de Rubén Darío Santos Chocano, el humor no es ignorar, el humor es conocer y saber sonreír. Fíjate que nos quedó en ese grupo de Santos Chocano, bueno, creo que nombré a Darío, a RRC, está este mexicano, De repente, el mexicano, ¿no? También. el que murió acá en Uruguay, ay, ahora no, el que murió en el Parque Hotel, siendo ministro plenipotenciario de México, un poeta admiradísimo, ya me va a salir el nombre. Lo asombroso es que me acuerdo muy bien de un poema de él, un modernista también. Ay, bueno, debe ser la hora, Percy, pero te voy a recitar. Amado Nervo. Amado Nervo, que cuando muere acá, Tampoco no se me acordaba más. cuando muere en Uruguay, las muchachas se querían suicidar, que fue, fíjate que el gobierno uruguayo le mandó construir un ataúd, un catafalco Claro, claro. especial, y lo mandaron a México. Y mira este poema de Amado Nervo que no me puedo, nunca, es decir, me lo aprendí de memoria leyendo una sola vez. Decía, y esto se lo dedico a todos los que a todas y todos los que nos están mirando. Amado Nervo dice, a fin de que las muchachas, locuelas y vivarachas ornen nuestra soledad y a nuestro lado se encanten, que nuestros versos les canten cosas propias de su edad. Eso es Amado Nervo. Entonces, yo leí la obra de Amado Nervo por respeto, igual que la de Santos Chocano y la experiencia vital de Santos Chocano y su final trágico. Sin embargo, no tengo ningún problema en sonreír académicamente también. Por eso cité como una especie de homenaje a este fragmento de Amado Nervo. Lo que te quiero decir, lo académico... ¿Cometiste en la antología inventada eso? No, eso es real, eso parece inventado, pero es real, porque la realidad supera la ficción.
Ojalá lo hubiera, no, pero es de Amado Nervo. Claro, Y, y pero mira, lo muestra, que hablabas hace rato, te digo, ese elemento de humor en estos contextos, digamos, formales, realmente lo salvan a uno de verse en un encorsetamiento, en que realmente también mucha gente incide en esos encorsetamientos, y por otro lado puede degenerar en una cierta forma de inquisición, ¿no? O sea, no te imaginas pues a un inquisidor, por más sádico que sea, ¿no? Con una cuota de humor. Puede haber una cosa cruel, ¿no? Hasta sarcástica. Pero el humor como que implica cierta tendencia a la benignidad o a no hacer un perverso, puede ser. Es interesante. mirá, Mira, estamos... vivimos en algo tremendo que es una Inquisición contemporánea, una Inquisición digital, y digo, podemos extendernos sobre esto, simplemente te Las digo, vivimos la cancelaciones, claro. cultura de la cancelación. Entonces, no estamos tan lejos de un presente inquisitorial con el Tribunal del Santo Oficio, digamos, omnipresente en la nube. Y la hoguera ahora toma la forma de una cancelación. Y entonces, sí, yo creo que de algún modo ese gesto del humor, la sonrisa, la empatía. Yo empatizo muchísimo con Amado Nervo y ese tipo de textos, pero también me pasa con algunos de Santos Chocano. Me, digamos, todos mis respetos a ellos y también, por supuesto, a Rubén Darío. Fíjate, Rubén Darío cuando hace La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Está haciendo una parodia de sí mismo y para darnos la pista le pone no pone la princesa bipolar que tenía que tomar sales de litio para combatir su condición maníaco-depresiva. No, le pone sonatina. Nos está diciendo, yo acá estoy jugando con un argumento y trabajando una sonata para que la escuches. Entonces, yo creo que hay que leerlos con humor y con ese humor que es la única forma de darles respeto de verdad para transmitirlos al presente. Un poco por ahí creo que va. En el mundo que tenemos esa cultura de la cancelación que a veces realmente bueno, uno traga saliva hasta, no digo miedo, pero caramba, yo le tengo mucho Es más una respeto. extensión, pero es una extensión del puritanismo y la cucufatería de la gente, pero puesto en el contexto de las redes y de que ahora, antes, por ejemplo, te negaban el saludo en tu pueblo nada más y eras un perverso, ahora te cierran pues las redes, te bloquean en los trabajos. Realmente es una situación muy complicada e infernal. Estamos ya pasando, nos hemos pasado la hora, pero nos gustaría una conclusión de tu parte. Habíamos conversado previamente, algo que no exceda más de 2, 3 minutos y damos por concluido este episodio. Adelante, Muy Rafael. bien, muchísimas gracias. Bueno, en homenaje a todos estos poetas y poetas mujeres, aquí en Antología Inventada, este libro que publicó Fondo de Cultura Económica y que anda por América Latina, eh, pergeñé un inédito de Alfonsina Storni, fechado en Mar del Plata en 1938, que es el año en que ella se metió en el mar, imitando un poco el gesto de su amante y amigo íntimo, el uruguayo Horacio Quiroga. Quiroga, Inédito de claro. Alfonsina Storni. Tú no me viste, Horacio, cuando bebí el mar de un trago. Te escribí un poema que un muerto no puede leer. Te llamé en la noche absoluta, viuda, sonámbula. Te llamé en la mañana de ese día, Horacio, pero ya no estabas. Detesto esa canción, Horacio Quiroga. La aborrezco. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? La. Qué tontería. Ninguno, ningún poema. En el fondo del mar no hay poemas, solo hay piedras. Ahora dame la mano invisible, Horacio Quiroga. Bésame sin labios. Bueno, y ojalá que Alfonsina
nos iluminen esta noche peruano-uruguaya latinoamericana. Muchísimas gracias, Percy. Gracias a ti, qué magnífico que hayas hecho esta alusión a Alfonsina, que es una suerte de homenaje. El poema tendríamos que comentarlo en otro momento, pero hay una gama también paradójica, interesante. Me siento feliz porque realmente también soy un gran admirador de Alfonsina, así que magnífica la noche. Entonces, estamos en contacto y nos despedimos hasta el martes cuando vamos a conversar con Rodolfo Hadler, con más libertad bajo palabra. Buenas noches. Un abrazo.